los elementos a nivel procesal que son importantes y que vale la pena mencionar es el de la defensa gratuita. Esto ha traído mucha discusión porque en realidad es un derecho que se está ampliando muchísimo. ¿Por qué? Porque se está diciendo que cualquier trabajador que gane 2 salarios base o menos tiene derecho a la defensa gratuita. El salario base es un parámetro que es utilizado a nivel del Poder Judicial para establecer multas. En estos momentos es 426.600, que multiplicado por 2 nos da un poco como 850 y pico mil colones. Lo interesante de esto es que cuando uno hace un análisis de qué porcentaje de la población económicamente activa y que se encuentra empleada por un patrono tiene ese ingreso, tenemos un porcentaje altísimo que ronda el 90% de trabajadores. Entonces esto le está dando acceso casi a toda la población de contar con un abogado sin necesidad de pagar por él. O sea, sería una defensa gratuita. Se establecen también desde el eje procesal, y tal vez como para destacar lo principal, los nuevos procesos laborales, por ejemplo, para efectos de discriminación o violación del debido proceso, el trabajador tiene acceso a procesos sumarísimos. Entonces, si un trabajador se siente discriminado, va a poder presentar un proceso judicial que no es el ordinario de 4 años al que estamos acostumbrados, sino algo que está, en teoría, llamado a resolverse en cuestión de un mes, en donde el trabajador puede tener un amparo inmediato a sus derechos. Por último, en el campo colectivo, se ha regulado el tema de la huelga, en donde había muchas dudas y vacíos a partir de una resolución de la Sala Constitucional del 2011, en donde se había eliminado el porcentaje del 60% necesario para la huelga. La reforma procesal laboral nos viene a aclarar cuáles son los porcentajes necesarios para acudir a la huelga. Al final deja por fuera el tema de la huelga en los servicios esenciales, que fue uno de los temas polémicos en la tramitación de esta reforma procesal laboral y que generó el veto de doña Laura en su momento, doña Laura Chinchilla como presidente. Entonces, podríamos decir que es positivo la regulación que hace en ese sentido, y por supuesto, desde el punto de vista colectivo, cabe resaltar que hay un fortalecimiento del fuero de protección que tiene el líder sindical, porque a partir de la reforma, ahora sí va a haber que pedirle un permiso al Ministerio de Trabajo para aplicar una sanción disciplinaria de despido en contra del líder sindical, cosa que en estos momentos no existe. Por lo que existen las dudas en estos momentos de qué tanto esta protección podría fomentar la creación de sindicatos o la participación más activa de trabajadores en la actividad sindical. Entonces, esto básicamente, y en un resumen muy rápido de cuáles son los principales cambios que trae la reforma, sí me gustaría conversar con vos, Evelyn, sobre cómo interpretar estos cambios. Es decir, desde el punto de vista de la empresa, vienen los cambios, esto no lo para nadie, ¿verdad? Hay situaciones que se van a ver en la empresa como cambios importantes, por ejemplo, el tema de discriminación, sí. El tema de los fueros de protección, personas que se encuentran protegidas, la posibilidad de una mayor cantidad de litigios, ¿verdad? Porque el trabajador no solo va a tener acceso a un proceso que va a ser más rápido, sino que también va a tener la posibilidad de contar con una defensa gratuita, ¿verdad? Entonces, esto podría ser un incentivo para el trabajador para reclamar aquello que nunca había reclamado. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista de competitividad para las empresas, cómo reaccionar ante la reforma procesal laboral? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Gracias, Francisco. Yo creo que hay como 3 formas de abordar la reforma en una empresa. Uno puede tener un enfoque un poco más reactivo y es casi como esperemos a ver qué pasa, ¿verdad? Y veamos si esto es tan en serio y esperemos a ver que nos salga el primer caso o que salgan las noticias del primer caso y a partir de ahí nos movemos. Que es un enfoque bastante conservador, pero al mismo tiempo como bastante riesgo porque nos va a tomar desprevenidos, ¿verdad? Puede interpretarse que es una mera alarma y que todo va a pasar porque en Costa Rica las cosas no duran mucho, entonces todo va a volver a la normalidad. Para mí ese es el escenario que tiene más riesgo. Hay un segundo escenario donde las empresas van a actuar mucho desde el cumplimiento, entonces bueno, dígame qué tengo que cambiar para estar en orden y cumplir, lo cual está muy bien y me amortigua un poco el efecto, pero no le saco ninguna ganancia de competitividad para el negocio, ¿verdad? Entonces yo cumplo y sigo operando. Y está el tercero, donde realmente yo puedo ver en la reforma una oportunidad
para hacer mi empresa un poco más competitiva. Porque, por ejemplo, puedo entrar a hacer cambios a nivel de cultura organizacional promoviendo un tema tan vigente como es el tema de la diversidad y la inclusión, donde la reforma, si bien lo incluye desde un punto de vista legal y de cumplimiento, también sabemos que a nivel de prácticas de recursos humanos es una buena práctica y es un estándar al que muchas empresas quisieran aspirar. Entonces, mucho depende de dónde la empresa quiera situarse, ¿verdad? Desde estos tres niveles. Yo creo que cuando nos situamos en el primero y el segundo, estamos viendo la reforma como un costo para la organización, como algo que hay que hacer porque no hay de otra. Cuando la vemos desde el tercero, la vemos más bien como una oportunidad para mejorar nuestras prácticas internas, volvernos más competitivos, disminuir el costo que esto significa también para la organización, porque tendría un enfoque más proactivo y al mismo tiempo enviar un mensaje muy fuerte a lo interno de la organización de que nosotros podemos aprovechar una oportunidad como esta para subir el estándar a las prácticas internas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablaba del tema de discriminación y tomando en cuenta que la reforma trae un montón de clasificaciones nuevas, me dijiste que eran 14 de formas nuevas en que se clasifica la discriminación. Eso en sí mismo no es algo bueno ni malo. El punto es, yo tengo una organización que es inclusiva, yo tengo una cultura que promueve la diversidad en mis equipos de trabajo y impulso eso en la organización. Si yo tengo eso y tengo una cultura de respeto, en principio eso no debería de ser una complicación para mí, ¿verdad? Y más bien debería ser un pilar más que yo debería integrar dentro de mis políticas actuales de recursos humanos. El problema es, o el reto está, cuando más bien yo tengo una cultura organizacional que busca la homogeneidad. Entonces ahí sí la reforma se convierte en un reto en el cual tengo que trabajar a un nivel muy profundo, cultural, no solo de cumplimiento, estableciendo una política por escrito y compartiéndola con los trabajadores, que sería como el segundo nivel de compañía que les mencionaba, sino más bien entendiendo que la reforma va a permear la cultura de las organizaciones, ya sea de arriba a abajo, porque son los líderes quienes introducen esos cambios, o porque la gente, la fuerza laboral, va a empezar a pedir esos cambios amparados a un cambio en la legislación y en los procesos que vienen con la reforma. Exacto. ¿Verdad? Sí, eso es importante. Y en el tema de discriminación, eso que mencionas es muy claro. Yo creo que no trae nada diferente incluso. La jurisprudencia incluso ya nos había aclarado que cualquier forma de discriminación es prohibida en el lugar de trabajo. Entonces, que hayan 4, 14 o 26 formas de discriminación, en realidad no le debería sumar. Claro, nos lo hace más claro y lo hace más evidente. Lo que sí es preocupante, y desde el punto de vista de las empresas tienen que preparar, y yo coincido con vos, que de repente ojalá pudieran verlo como una oportunidad, porque son cosas además que con cierta frecuencia se están presentando, en donde, vamos a ver, la reforma, como decimos, no trae nada nuevo en esto, porque las formas de discriminación simplemente ahí estaban, no, solo que no tan textualmente incluidas dentro de la legislación. Lo que sí trae la reforma es una solución jurídica o judicial muy rápida a los temas de discriminación, lo que podría generar mayores reclamos de parte de la empresa. Exacto. Pero la empresa debería ver ese tema como una oportunidad para mejorar, porque cada vez nos vamos encontrando situaciones en donde a las que una empresa hace 15 años no se veía expuesta. Exacto. ¿Verdad? Aquí ha habido casos en BDS en donde discutimos mucho el tema, por ejemplo, de los tatuajes. ¿Qué tanto una persona va a ser discriminada porque tiene o no tiene un tatuaje? ¿O dónde lo tiene? ¿Qué tipo de puesto puede acceder o no por esa condición? ¿Qué va a pasar con las personas transexuales? ¿Cuál es mi posición respecto de los candidatos que yo voy a recibir que son transexuales? ¿Cuál es mi política en cuanto al uso de los servicios sanitarios por parte de esa población? Claro. Todos son temas que están ahí. Mi código de vestimenta, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo varía cuando tengo una población tan diversa también? Exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas están ahí. No las está trayendo la ley. No. Ahí están. Simplemente la ley ahora está dando herramientas más eficientes para que las personas que se sientan afectadas puedan tomar medidas en contra del patrón. Claro. Ya no va a ser un juicio de 4 años, ahora va a ser un juicio de 2 o 3 meses, siendo pesimistas, porque los plazos de la reforma son muchísimo mejores que eso, para resolver un tema de discriminación. Entonces, sí es interesante y es importante eso que decís. No solo, bueno, hagamos el parchecito como para cumplir,
si no tratemos de ir más allá y aprovechar y convertirme en una, vamos a ver, en una empresa atractiva a partir de las decisiones que yo tomo para cumplir con la reforma procesal laboral. Es que aquí, perdón Frank, una cosa importante es que dónde se sitúa recursos humanos como área estratégica en una organización, porque si bien la reforma no afecta a recursos humanos como tal, sino a las compañías en general, pues recursos humanos es, digamos, el motor que va a impulsar ese cambio dentro de las organizaciones, ¿verdad? Entonces aquí hay que pasar de una visión donde en muchos lugares, todavía al menos en Costa Rica, recursos humanos es todavía entendido como un centro de costos. Claro. O sea, es algo que no genera ingresos, es una función de apoyo para la actividad que es el corazón de la compañía, ventas, retail, lo que quieras poner ahí. Pero resulta que en este momento recursos es una oportunidad como pocas que tiene recursos humanos para ubicarse en un rol mucho más estratégico y pasar de ser un área meramente transaccional y de cumplimiento, como sucede muchas veces, claro, a convertirse en una parte integral de la estrategia organizacional, donde ya yo puedo demostrar claramente también cómo el ir adelante de la reforma y implementando mejores prácticas en DRH permite también no solo pasar de ese modelo de centro de costos, sino casi de ser un centro de ingresos, o sea, ¿cuánto le hubiera costado a esta compañía si nosotros no hubiéramos implementado estos cambios? Entonces, RH es como el champion, ¿verdad?, que se encarga de permear a la organización de estos cambios profundos, ¿verdad? Y que vienen por todas las áreas, y eso es bien interesante, porque uno podría pensar, no, yo tengo unas buenas prácticas de recursos humanos y por lo tanto lo de la reforma es mero cumplimiento. Pero no necesariamente una buena práctica de recursos humanos está alineada con la reforma. O sea, puede ser que a nivel internacional yo diga, mi proceso de selección es de primer nivel, y lo sea a nivel de proceso técnico de recursos humanos, pero eso tiene que estar atravesado por el componente de cumplimiento también. Y entonces es ahí donde podemos entender, por ejemplo, en una entrevista de selección, una lista de cosas que no puedo preguntar ahora. Pero entonces, si no puedo preguntar eso, ¿qué sí puedo preguntar? ¿Verdad? Entonces, no es que me están amarrando las manos y ahora no puedo seleccionar bien a la gente, que tal vez es algún comentario que uno ha escuchado por ahí, sino, ok, tenemos que ser un poco más creativos y más desafiantes para también poder ver más allá de lo que veíamos antes, en una cultura donde muchas veces, por ejemplo, reclutamos basados en personas y no en perfiles, o en personalidades, o en química, o evaluamos de acuerdo a percepción y no a resultados. Entonces yo creo que más bien la reforma es como una oportunidad para subir el nivel o el estándar que manejamos a nivel interno para gerenciar gente, que al final es donde tenemos, o sea, es la inversión más grande que tienen las compañías, es en capital humano, ¿verdad? Sí. Eso que mencionas es interesante, porque es cierto, puede que una empresa, especialmente empresas multinacionales, podrían tener todos sus procesos muy bien documentados y al revisarlos con la reforma dicen, bueno, a mí no me preocupa el tema de discriminación, porque yo vengo de un país donde ese tema ya se ha desarrollado ampliamente, pero entonces tal vez sí sería importante que vean la oportunidad de la capacitación, porque pasa muchísimo que en el papel la empresa cumple a cabalidad con lo que se entiende que debe ser una empresa que no discrimina y que acepta la diversidad, pero al momento de realizar las entrevistas, los mandos medios empiezan a hacer las preguntas que no deben hacer. Entonces en el papel todo está perfecto, pero realmente está tan claro para la población, por ejemplo, evitar hacer las preguntas de si está casada o si tiene hijos o si dónde vive o qué planes tiene para tener familia en los próximos años, que son preguntas que pueden salir como muy naturales en una entrevista por quererla hacer muy relax, ¿verdad? La entrevista de trabajo, pero lo cierto es que no pone a la empresa en un riesgo de denuncias de discriminación. Claro. Entonces es importante no solo tenerlo bien en el papel, sino también ejecutarlo correctamente a través de los mandos medios, que muchas veces son los encargados de hacer las entrevistas. Que eso es un poco una conversación que tuvimos en un foro hace unas semanas, ¿verdad? Que la mayor preocupación para nosotros en este momento es no solo a nivel de si las gerencias o los líderes de la organización entienden las implicaciones, sino que el mayor riesgo o el punto donde se puede quebrar la aplicación oportuna de la reforma en las empresas es a nivel de las jefaturas, ¿verdad? Porque son las que tienen la mayor cantidad de gente a cargo, muchas veces han emergido dentro de la organización a partir de un conocimiento técnico, pero no necesariamente están formados para gerenciar gente, y ahora entonces puede interpretarse la reforma como una serie de limitaciones para ejercer su lugar de líder, ¿verdad? Y cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, no lo vamos a ver solamente en la contratación, lo vamos a ver, por ejemplo, en una promoción.
O sea, si yo tengo 3 personas, si yo tengo un mapa de talento, por ejemplo, y tengo un plan de carrera, de crecimiento interno, y selecciono una persona para ocupar el siguiente nivel de responsabilidad frente a otros 2, ¿cómo yo justifico que fue esa persona la que fue seleccionada porque cumplía mejor? Correcto. Y no los otros 2 que con justa causa o no me digan un tema discriminatorio? Entonces eso implica de reparte de recursos humanos, por ejemplo, calibrar muchísimo mejor las herramientas que tiene de evaluación para la toma de decisiones y proveer información mucho más objetiva, ¿verdad? Para que la gente que toma las decisiones en la empresa pueda tomarlas basada en hechos y no en percepciones. Y si nos ponemos un poco más a hilar más delgado, en realidad eso debería hacerse aunque no tengamos la reforma. Correcto. ¿Verdad? La reforma lo que nos da es casi como el pretexto para que recursos humanos pueda insertar eso que muchas veces hemos querido hacer, pero no necesariamente tenemos la apertura. Ahora que mencionaste esto del desempeño, eso es un tema importante porque la reforma procesal laboral sí nos trae, a mí en particular me trae una preocupación, y es que en Costa Rica existe un principio libre de despido, de conformidad con el inciso del artículo 85, yo puedo despedir a cualquier persona siempre y cuando le paguen las prestaciones laborales que corresponden. La norma lo que habla es de lo que se necesita de la mera voluntad del patrón para decidir dar por terminado la relación laboral. Ahora, con la reforma procesal laboral, incluso la recomendación que uno siempre da en el caso de los despidos es que usted entrega la carta bien cortita y no da ninguna explicación, sí, ¿verdad? Porque no tiene que darla, porque es la voluntad del patrono. Entonces, con la reforma sí se abre la posibilidad de que personas consideren, dado que no se les da una explicación, empiecen a buscarlo y de repente puedan llegar a la conclusión de que el despido trae por detrás una intención de discriminar por alguna razón. Así es. Entonces, cuando los despidos con responsabilidad patronal, por ejemplo, tienen un fundamento en el rendimiento del trabajador, se hace más importante ahora que los patronos guarden y tengan ese respaldo para efectos de que en caso de que se venga a cuestionar el fundamento de ese despido, no el fundamento como tal, porque legalmente ya se le dio el fundamento, que es la voluntad, pero que no hay detrás una intención de discriminar, es importante que existan esas evaluaciones de desempeño. Y en nuestra experiencia hemos visto la dificultad de encontrar una herramienta o un método que sea realmente objetivo y que no haya en su elaboración, a la hora de, salvo algunos puestos que sí son muy numéricos, que se pueden medir en número de llamadas, en número de procesos terminados, pero hay muchos otros que no es posible medirlos de esa forma, y entonces siempre hay de alguna forma alguna percepción subjetiva a la hora de evaluar. ¿Cómo mejorar en este sentido? ¿Qué consejo le puede dar uno a las empresas para mejorar en materia de evaluación de desempeño? Como le digo, es algo que debería mejorar independientemente de la reforma o no, pero que ahora la reforma nos trae como la urgencia de mejorar en ese tema. Mira, eso que mencionas es súper interesante porque en las auditorías que hemos estado realizando, que han sido proyectos lindísimos donde hemos combinado la parte de cumplimiento de la reforma junto con la parte de mejores prácticas de recursos humanos, cuando entramos al tema específicamente de desempeño, nos hemos encontrado que muchas empresas tienen herramientas, o sea, hay de todo, ¿verdad? Desde las que tienen herramientas informales, las que no las tienen y las que tienen sistemas muy maduros. Pero independientemente de eso, hemos encontrado 2 puntos comunes. Uno, que se sigue entendiendo que la evaluación del desempeño es un requisito de recursos humanos y no es una herramienta de gestión del negocio como tal. Donde es algo con lo que hay que cumplir. Hay que cumplir, ¿verdad? Y no es algo con lo que a mí me permite gestionar mi gente. Así como yo tengo que saber cuántas piezas produce una máquina para saber si esa máquina es efectiva y me está dando un buen rendimiento, así yo necesito establecer indicadores de medición de mi fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, se sigue entendiendo como algo que deberíamos de hacer, pero que no necesariamente está bien calibrado. Y segundo, hay un tema donde nos cuesta muchas veces dar una retroalimentación directa y documentar esa retroalimentación basada en la evaluación del desempeño. Entonces, nos encontramos casos de trabajadores que van a ser desvinculados por un bajo rendimiento y cuando uno va a ver las evaluaciones del desempeño, están bien. Entonces, a la luz de la reforma, ¿cómo justificas una salida por bajo desempeño si en tus evaluaciones de los últimos 2 periodos cumpliste? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema de revisión de objetivos, de calibrar expectativas,
de también, por ejemplo, dar retroalimentación oportuna, de hacer planes de mejora para el rendimiento, de manera que casi cuando una persona va a salir por bajo desempeño no debería ser una sorpresa para esa persona, ya debería saber que ese es el resultado de lo que ha venido pasando dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí ya la evaluación del desempeño deja de ser una herramienta de recursos humanos, deja de ser una buena práctica de recursos humanos solamente y se convierte en la oportunidad que tiene la compañía para documentar las decisiones relacionadas con gente en dos niveles, ya sea para desvincular a una persona con bajo desempeño o para promover y desarrollar una persona con alto potencial. Porque de acuerdo a la evaluación yo podría decir esta persona está lista para darle más responsabilidades, puedo medir su potencial y prepararla para un siguiente paso. Y eso me permite a lo interno también justificar si es la forma de decir, ¿por qué yo te elegí a vos para ese puesto y no a tu compañero? Bueno, porque vos en tu evaluación has sobrepasado la expectativa de tus objetivos. Correcto. Entonces, pero eso implica todo un tema de cambio cultural, donde empecemos a entender que las herramientas no son el objetivo en sí mismo, sino que son simplemente recursos para lograr algo mayor, que es estratégico en este caso, que es cómo yo evalúo el rendimiento de mis recursos, en este caso gente, y cómo tomo decisiones en relación a esos recursos de manera efectiva para la organización, pero que al mismo tiempo genere oportunidades de crecimiento para la gente. Excelente. Sí, tal vez un último tema que queremos, que me gustaría tocar, como es un tema del impacto en el clima de la reforma. Algunas personas por ahí han dicho que la reforma procesal laboral, incluso bueno, nosotros también en BDS lo manejamos como una posibilidad de que haya una mayor participación de los trabajadores en el movimiento sindical. Sí. Sin duda es una posibilidad, hay una mayor protección ahora para los líderes sindicales. En mi experiencia, como abogado laboralista, yo me he encontrado que hay tres principales motivos que generan que un trabajador busque un sindicato en Costa Rica. Uno es un patrono que no cumple con la legislación laboral, ¿verdad? Que es que transgrede claramente la violación, las reglas del derecho laboral. Número dos, aquellas labores en donde el patrono cumple, pagando los mínimos que establece el código, pero la labor es muy cansada, es muy extenuante y el trabajador quiere un poquito más en retribución por ese esfuerzo tan fuerte que hace. Y tercero, es aquellas organizaciones en donde el trabajador siente que no puede ser escuchado. Claro. Y en donde necesariamente necesita de un interlocutor o un tercero para que le hable al patrono, porque no tengo la forma de llegar directamente al patrono y manifestarle qué son las cosas que me preocupan o que me molestan. Y bueno, y en Costa Rica, aún y cuando la tasa de porcentaje de trabajadores en el sector privado afiliados a un sindicato es sumamente baja, existen empresas en el sector privado que por alguna de estas tres razones, me parece a mí, albergan un sindicato dentro de su organización. Sin que obviamente queramos decir que existe algún problema de la existencia de un sindicato, porque se trata de un derecho constitucional que cualquier trabajador puede ejercer. ¿Cómo podemos mejorar ese tema del ambiente? Y especialmente en el tercer punto, de la comunicación, porque hay cosas que no se puede, obviamente el tema de la violación de las normas laborales es poco lo que se puede hacer, igualmente en el tema de trabajos que son muy extenuantes, pero en el último punto que mencioné, que es el de la comunicación con el patrono, ¿cómo mejorar eso para que el clima sea apropiado, que haya un clima de comunicación y que de repente las situaciones puedan ser arregladas directamente y sin que haya la participación de un tercero o interlocutor? Sí, eso que decís es súper importante, porque yo creo que también aquí vamos a salir, a partir del segundo semestre de este año, vamos a empezar a salir de una burbuja en la que Costa Rica ha vivido, y es que la actividad sindical en la empresa privada es mínima. Si uno va al resto de Latinoamérica, se va a encontrar que el sindicato en la empresa privada es bastante activo, ¿verdad? Y eso, como vos decís, no necesariamente es ni bueno ni malo, todo depende de cómo se maneja, ¿verdad? Yo creo que es importante tomar aprendizajes de estas experiencias en la región. Nosotros hemos venido haciendo bastante este ejercicio y nos hemos dado cuenta que a nivel de cultura y de clima, sí hay varias cosas que uno puede medir a lo interno de una organización que son de alguna manera como banderitas que van saliendo en el camino y que te dicen cuáles son tus puntos
más frágiles y en los cuales podrías trabajar en un plan preventivo, no porque sale un sindicato, sino porque es importante hacerlo de por sí. Correcto. Y de paso hace que la gente se sienta más cómoda en la organización y disminuye la tendencia a buscar la intervención de terceros que negocien. O sea, yo siempre, si mi comunicación con la organización es fluida, yo no necesito que alguien más hable por mí. Entonces, lo importante es medir qué tan abierta es esa comunicación y qué tan fluida es. Y para eso hay herramientas que podemos utilizar, ¿verdad? Tradicionalmente hacemos encuestas de clima, de cultura, no necesariamente están orientadas a esto, pero hay ciertas combinaciones de variables que uno puede hacer al interno, que le permiten tener una mejor idea de dónde le está doliendo más a la gente y qué planes puede uno implementar para que realmente la gente vea un enfoque proactivo, porque si no caemos en una situación donde como yo me quejé, entonces me resolvieron. Claro. Entonces más bien estamos alimentando el modelo de la queja y la idea es más bien que el patrono sea visto como alguien proactivo y recursos humanos, aquí en este caso es quien canaliza estos requerimientos para encontrar un punto de equilibrio entre lo que el trabajador busca y lo que la compañía puede dar, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay un trabajo interesantísimo que hacer ahí apoyándonos de las experiencias que hemos tenido en la región, donde sabemos que se puede convivir con un sindicato, pero al mismo tiempo implica un esfuerzo bastante interesante de las compañías para lograr esa convivencia de una manera productiva. Correcto, correcto. Sí, no podemos, una de las características que tiene, digamos, todas estas conversaciones y los foros en los que hemos participado y presentaciones que hacemos sobre la reforma procesal laboral es que no podemos realmente advertir o tener certeza sobre el efecto que va a tener. Es una norma que aún no está vigente, inicia su vigencia, repetimos, el 25 de julio de este año, y probablemente para entender realmente cuál ha sido el impacto en el ambiente laboral costarricense tendrá que pasar al menos un año, año y medio para poder tener alguna idea de muchos temas que están por ahí, algunos cabos sueltos y dudas que tenemos de cómo se van a interpretar. Pero una de las cosas que sí nos parece importante y un poco para ya ir cerrando a esta conversación es el tema de la capacitación, ¿verdad? Ahora les mencioné rápidamente en 5 minutos cuáles son los principales cambios que trae la reforma, pero de esto hay mucho de qué hablar. Hay muchos cambios que se deben de hacer. Hay prácticas que existen en la empresa que me las debo cuestionar y sobre la posibilidad de seguir por ese camino o no. Acá en BDS estamos tratando de ayudar precisamente a las empresas en ese tema de capacitación y de hecho contamos con bastantes herramientas para esto. Contamos no solo con actividades de capacitación digamos, de forma personal. El próximo viernes, por ejemplo, tenemos un seminario sobre la reforma procesal laboral en el Hotel Real Intercontinental sobre ese tema, en donde hacemos 2 módulos, porque es tanta la información que lo hacemos primero en un módulo individual y procesal y posteriormente vemos el tema colectivo en otro módulo totalmente aparte. Y también estamos introduciendo el e-learning como una herramienta para que las empresas que no pueden llevar a su personal a capacitarse a nuestras actividades, que puedan entonces hacerlo de forma remota utilizando la herramienta de e-learning. Igualmente, también estamos promoviendo diagnósticos laborales que permitan entender el nivel de cumplimiento de las empresas con cara a la reforma procesal laboral. En ese tema del diagnóstico, si usted fuera, digamos, si vos fueras la gerente de recursos humanos de una empresa, en estos momentos y a partir del conocimiento que has adquirido sobre la reforma procesal laboral, ¿cuáles son los temas a revisar primero? Es decir, digamos que hay una de las personas que nos está observando que por primera vez, porque estaba en una cueva y no sabía, y entonces hoy salió y se dio cuenta que hay una reforma procesal laboral que empieza en julio de este año y dice, bueno, ¿qué reviso primero? O sea, desde el punto de vista de todos los cambios que vienen, ¿qué reviso primero? Dentro de todo el universo de cosas que hay y que manejan los departamentos de recursos humanos, ¿qué debería preocuparme primero? Yo veo 3 temas principales. Uno, las prácticas de contratación de personal, que no solamente cumplan con un procedimiento estándar, sino que también estén ligadas, no, porque es que este es el tema, no a lo que la ley dice hoy, sino que ya nuestras prácticas hoy en febrero deberían de estar cumpliendo con lo que se espera en julio.
bueno, para Correcto. ir ordenando la organización. No es que, no, yo recluto ahora sí y cuando llego a julio voy a cambiar la forma en que recluto. No, debería empezarse ya. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, mis prácticas de selección, de entrevista de gente, de entrenamiento, de los hiring managers, de la gente que interviene en mis entrevistas, eso es lo primero. Lo segundo, la forma en como yo evalúo el personal a lo interno, si lo evalúo de una manera objetiva, calibrada, cuantitativa, si combino una evaluación cuantitativa con una cualitativa, ¿verdad? Creo que todo eso es importante a la luz de las consecuencias en las cuales ese documento de evaluación va a ser una prueba para muchas otras cosas que vienen después, y no solo un documento interno. Y lo tercero es mi seguimiento y mis prácticas de desvinculación laboral. A eso yo amarraría una más grande, que es cómo yo trabajo el tema de la diversidad y la inclusión dentro de la organización. Sí. ¿Verdad? Siento que si yo tengo esos 4 puntos en mente, la reforma realmente es algo que atraviesa eso de lado a lado, ¿verdad? Y lo hemos visto en las auditorías que hemos venido realizando en conjunto, ¿verdad? Con BDS, donde encontramos siempre áreas de oportunidad. Nadie va a tener siempre un 100 en una auditoría. Realmente la auditoría es como cuando uno va al doctor y que le digan que le duele, porque si no, no iría, ¿verdad? Y la gracia es precisamente encontrar dónde está ese foco y cómo yo puedo convertir esa área de oportunidad que tengo ahora en más bien un proyecto estratégico que me sube el nivel de la organización, que tenga un impacto en mi compañía como una empresa que atrae talento también. Correcto. Y lo retiene. Y por otro lado, donde la gente a nivel interno, a nivel de cultura, vea que la empresa no está en el límite, ¿verdad? Que no se juega en el límite del cumplimiento, sino que va un poco más allá y convierte algo, y las grandes empresas han hecho eso siempre, algo que en principio era una desventaja, lo convierte en un factor competitivo. Correcto. Entonces yo creo que mucho depende de cómo se aborde y desde dónde se aborde, ¿verdad? Sí. Más que la reforma en sí. Sí, yo sumaría a eso el tema de los procesos judiciales. Sí. Hay empresas que tienen un importante pasivo judicial, es decir, que tiene muchos procesos judiciales laborales pendientes, que deberían invertir tiempo y recursos en revisarlos. Sí. Con la reforma procesal laboral, hay que revisarlos en 2 sentidos. ¿Cuáles tengo en estos momentos interpuestos? ¿Por qué motivos? Y si vale o no vale la pena arreglar esos procesos, llegar a acuerdos con quien en su momento tomó la decisión de demandarme, ¿verdad? Yo creo que cuando uno está inmerso en un proceso laboral como patrono, sabe que tanta razón uno tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el patrón no tiene la carga de la prueba en los procesos judiciales, cuando usted se presenta al juicio y ve que su prueba no es suficiente, es un indicativo de que es hora de negociar. Así y de repente tomar una posición con los trabajadores de negociador para tratar de salir del problema. En este tema es importante que la reforma incluso menciona el tema de los centros de resolución alterna de conflictos. Sí. Y es importante entonces que empresas que tienen ese pasivo laboral, esa gran cantidad de procesos, ojalá busquen organizaciones de este tipo, centros de resolución de conflictos públicos y privados, para tratar de resolver estos temas. Un incentivo que quiero darles para resolverlo es que el juez, a partir del 25 de julio del 2017, va a estar en la obligación, cuando condene a un patrón al pago de dineros que tienen naturaleza salarial, a igualmente condenarlo al pago de las cuotas obrero-patronales no pagadas en su momento por esos montos salariales. Entonces, la sentencia que anteriormente me representaba 1.000, ahora me va a representar 1.500 probablemente. Por las cuotas obrero-patronales, las multas e intereses de la caja, el monto va a aumentar. Por lo que en estos momentos es una muy buena oportunidad para las empresas que tienen este tipo de procesos llegar a acuerdos con los trabajadores con el fin de precisamente lograr resolver estos temas. Y igualmente importante que nos empecemos a cuestionar por qué me están demandando. Claro. Para evitar que en el futuro se sigan dando demandas de este tipo, porque la agilidad con la que se van a resolver los procesos y lo empoderado que se va a encontrar el ex trabajador o trabajador que lo demanda, porque podría en estos momentos, incluso en su momento, contar con una defensa gratuita, hace que la tramitación de estos procesos sea más difícil para el patrón. Entonces, aquel que tiene muchos problemas de este tipo, es importante que lo revise también.
Y esto que decís es, para ir cerrando, ¿verdad? Es súper importante porque a veces en una empresa puede no es menospreciarse, es tal vez minimizarse, la palabra, la posibilidad de que un trabajador vaya a tribunales. Correcto. ¿Verdad? Se piensa que porque hubo una muy buena relación laboral, que porque terminamos bien, no, estamos bien, no va a pasar nada. Y si antes el periodo de espera para un patrono era de un año, ¿verdad? Y después de ese año decía, no pasó, ahora ya no tiene tanto control sobre las contingencias derivadas de una terminación laboral, ¿verdad? Correcto. Entonces, a mí me parece que eso es importante porque a veces los tomadores de decisiones evalúan la forma en cómo sale un trabajador o el momento en cómo sale o lo que se le ofrece cuando sale a partir de lo que consideran que es un riesgo para llegar a otras instancias. Lo que a mí me parece es que a partir de ahora ese riesgo ya no es tan medible como antes. O sea, se sale del control de lo que el empleador en este momento entiende como riesgo, ¿verdad? Y vamos a tener que esperar a ver qué pasa en tribunales, ¿verdad? Pero ya no es tan simple como decir, bueno, la ley de la probabilidad me dice que este tipo de casos no va a juicio. Ya eso no está tan claro como estaba antes, ¿verdad? Sí, muy cierto. Bueno, muchas gracias a todos gracias. por su atención esta mañana. Espero que haya sido de utilidad la información que hemos compartido. Nosotros por lo menos la hemos pasado muy bien conversando y esperamos verlos pronto en otra ocasión. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.